Buenos días, chicas y chicos. Continuamos avanzando en el Alfin 03 de grado. Estamos en el módulo 1, bucear en Internet, y vamos a ver el punto explorando Internet, ¿vale? Tenemos ya desde el principio de los principios un inmenso volumen de datos distribuido en muchísimos nodos, en miles de nodos, y hay que estructurar de alguna manera esa masa para poder acceder. Se utilizaron en el principio dos aplicaciones, Woofer y Wise. Mirad los interfaz de las dos. Estas eran las mías, cuando no existía web, ¿vale? El primero clasificaba con menús jerárquicos y el otro buscaba textos en documentos textuales, ¿vale? Y si querías buscar una cosa o querías buscar otra, tenías que utilizar esa aplicación, que la tenías que tener instalada, o la otra. Llegó la web y todo lo anterior se integró. Incorpora novedades conceptuales en el mundo tecnológico, hipertexto, hipermedia, hiperenlace, que ya estaban estudiadas en la lingüística. Ted Nelson inventó en 1965 el término hipertexto. Fijaros, 65, es totalmente conceptual, ¿vale? Y lo define así: un cuerpo material, escrito o gráfico, ya hay diferencias documentales, que no se puede representar en papel y que puede contener anotaciones, adiciones, etcétera, etcétera. El dibujito de abajo se ve perfectamente a lo que se está refiriendo Nelson, ¿no? La idea es que se pueda saltar de uno a otro siguiendo conexiones, hiperenlaces, y además los nodos, los documentos, no tienen por qué ser solo de texto, ¿vale? Puede incluir otras tipologías, hipermedia. El proyecto de Nelson se llamó Xanadu y cambiaría la forma de almacenar y de clasificar la información. Ojo, corpus teórico, no llega a ninguna aplicación práctica porque en el año 65 todavía no teníamos potencial técnico, la web internet, como para poder hacer todo esto en la práctica. Lo de abajo es un verso que da origen al nombre de Xanadu, ese mágico sitio de la memoria literal donde nada se pierde nunca. Llega la web. La web es un proyecto que se origina en el CERN, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y Tim Berners-Lee, y supone un salto en el intento de poner al alcance de los usuarios ese conocimiento que es Internet, con una interfaz único para el acceso a la información distribuida. Lo llamamos así, wet, incluso V3, telaraña global. El CERN lo define como un sistema hipermedio distribuido, ¿vale? Y pretende ser un medio para la distribución de la información entre equipos que están geográficamente dispersos, hacer que los investigadores lleguen a la información de los otros nodos de la red de una forma totalmente transparente, que no tenga ninguna dificultad, sin tener que utilizar programas distintos, y posibilitar el salto entre elementos de información conectados. Los recursos existentes deben integrarse en una red hipertextual distribuida. 1991 ya se abre a Internet, y en el 2019 tenéis estos datos, ¿vale? 1.200 millones de sitios web, y mirad lo que es un sitio web. No digo nada, pero en 1995 solo un 1% de la población contaba con conexión web. Estamos ahora, y las previsiones en la actualidad, hay un 40% de la población mundial, 3.636 millones de usuarios conectados, ¿vale? Los datos cantan. Vamos a ver una serie de conceptos que manejáis todos vosotros y que los tenéis encima de vuestra mesa con vuestra tableta, vuestro ordenador, vuestro teléfono, ¿vale? Lo primero de todo es saber lo que es una dirección IP. Es un número que identifica de una manera lógica y jerárquica cualquier dispositivo que esté enganchado a Internet y que utilice, por tanto, el protocolo IP. Vuestro ordenador tendrá un número de ese calibre, y es jerárquico porque a medida que avanza la jerarquía se va agrupando de 3 en 3
punto, ¿vale? Si queréis saber cuál es vuestra dirección IP, pues pincháis ahí o lo hacéis a través de la configuración de Windows. Vamos a ver lo que es una URL. Las URLs, los localizadores uniformes de recursos, se organizan por primera vez o se usan por primera vez en 1991 con Tim Berners-Lee. Es una dirección única que poseen todos los elementos de Internet, es decir, sirven para nombrar recursos en Internet y es jerárquica también. Existe una URL por cada página, por cada recurso, cada página, imagen, vídeo, documento, etcétera, etcétera. Cada una de estas direcciones URL equivale a una dirección IP, mientras que para nosotros es mucho más lógico recordar direcciones URL. Para los ordenadores es mucho más lógico manejarse con números, pues los DNS, el sistema de nombres de dominio, lo que hace es una traducción a la inversa. La cantidad de peticiones que se organizan se traducen en direcciones IP, el proceso inverso. El formato general de una URL es esto: esquema // máquina directorio fichero, una ruta, ¿vale? Y maneja toda la información que necesita el navegador para encontrar lo que nosotros estamos buscando. El esquema es un protocolo para la recuperación de datos, el nombre de la computadora, que es el servidor que provee el recurso, y el directorio o directorios donde se encuentra el nombre del recurso al que queremos acceder, ¿vale? Como sintaxis, decir que distingue mayúsculas de minúsculas y que no puede haber espacios en blanco. Protocolos, ya los hemos visto: HTTP, HTTPS, FTP, Mail2, etcétera, etcétera. Dominio y subdominio. Es el equivalente a una dirección postal, ¿vale? Y permite identificar una página web. Si nos vamos a la dirección de la wiki, está genial, se ve genial. HTTPS sería el protocolo, separación. Web, es decir, la información que hay a la izquierda del dominio sería el subdominio, el dominio del segundo nivel, que es el nombre, y el dominio de primer nivel, el .org. Mirad, cuando se crea el sistema de nombres de dominio, para los dominios de primer nivel, las extensiones se clasifican en dos: el nivel geográfico y el nivel genérico. El geográfico es el .es, .mex, etcétera, etcétera, son dominios geográficos, territoriales, y el otro, pues el .com, el .net, el .org, el .edu, etcétera, etcétera. Representan una serie de nombres y de organizaciones, ¿vale? Si os vais a la wiki, los tenéis ahí. Fijaros, estoy hablando de los genéricos. Fijaros, en España las universidades tienen un dominio de primer nivel geográfico, .es, ¿vale? En Estados Unidos, por ejemplo, tienen el .edu de educación, ¿vale? Bueno, hay restringidos y patrocinados. En la dirección de la UJA, pues lo tenemos claro: el esquema HTTPS, la separación, el UJM.es sería el dominio, el .es sería el genérico, el geográfico, el de primer nivel. ¿Qué necesitamos para navegar en la web? Hemos visto que necesitamos un protocolo, un nuevo protocolo que permita la transferencia de información, HTTP, ¿vale? Después veremos el HTTPS, el seguro. Después necesitamos un lenguaje que formatee la información que está en Internet, es decir, que represente los hipertextos y que incluyan información de los enlaces. Y después necesitamos un navegador, que no es otra cosa que una aplicación que permita acceder a través de los protocolos, o el protocolo que utilicemos, a la información que se solicita, que te dé acceso a la información que se solicita. El lenguaje común, el HTML, es un lenguaje de marcado porque, si os fijáis en la imagen negra, todas las etiquetas empiezan y terminan. Empiezan con los angulitos y terminan. ¿Para qué sirve el HTML? Ojo, las distintas versiones de HTML, porque hay distintas versiones, sirven para dar formato y representar también los enlaces en un lenguaje que entiendan los navegadores. Si veis abajo hay un vídeo pequeñito de 2 minutos en donde te cuenta la historia del HTML.
Y si hablamos de lenguaje de marcados, el HTML da formato, el XML lo que describe es información de contenido y el XHTML se utiliza para generar documentos y contenidos de hipertexto generalmente publicados en la web. Todo esto son desarrollos del V3C, ¿vale? Del W3C, que ya los habíamos visto en un vídeo anterior. Tenéis un enlace a un vídeo de Ignacio Despujol de la Universidad Politécnica de Valencia, en donde os explica estos lenguajes de marcado también en muy poquito tiempo. Si vais a cualquier web, yo os he puesto el ejemplo de la web de la Universidad de Jaén, y decís guardar como, veréis que os sale un desplegable que dice, vale, es el inicio de la Universidad de Jaén, ¿cómo lo quieres guardar? ¿Como una página HTML, como una página completa HTML, etcétera, etcétera? Son las extensiones de los archivos que entienden los navegadores, cualquier navegador. Interpretan el archivo, lo procesan y lo muestran en pantalla. Los navegadores web no son otra cosa nada más que un programa que son capaces de interpretar los códigos HTML, ¿vale? Con lo que se escribe en la página web. Desde el año 92, el Viola, Mosaic, Netscape, Mozilla, Safari, el Firefox, Google Chrome y el último, la versión de Explorer para Windows 10. Y si os dais cuenta, en los índices o en los indicadores de uso, el primero de todo, con mucho, el 61,51% es el Google Chrome, y ahí seguimos. No vamos a hablar más de navegadores porque los vamos a ver en los módulos siguientes. Bueno, pues seguimos.